Oraciones de Babilonia. Vamos a estudiar en esta semana en el diseño de la familia, en la parte educativa, en la religión, en la política, etcétera, etcétera, varias áreas de influencia de Babilonia que muchas veces por desconocimiento no se lo estudia, no se lo mira y se tiende a desconocer, pero que yo desconozca no significa que no exista, que yo desconozca no significa que entonces es determinante, clave saber la dinámica espiritual de Babilonia y cómo opera, porque hay una instrucción que se nos ordena a nosotros. Un fuerte abrazo para todos, para Jorge, para Miriam en España, para Lorena en Alemania, para Jenny en Ambato, Juan en Santo Domingo y a toda nuestra amada familia aquí en Quito, Ecuador y en el resto de ciudades de acá de Ecuador. Un fuerte abrazo, qué bueno estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Que el Padre siga poniendo el amor por aprender, por estudiar y que también se provea del tiempo que necesitamos para poder aprovechar todas estas enseñanzas que necesitamos para el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Aprovechando la coyuntura que hay entre la parashá o porción anterior, Noé, y la porción que toca estudiar en esta semana, Lech Lechá, que se puede traducir como vete para ti. Vemos la historia de Abraham. En estas dos porciones de estas dos parashat, Babilonia, cómo actúa, el origen de Babilonia que vamos a ver hoy, vamos a poner los fundamentos bíblicos, los fundamentos espirituales y a determinar cómo opera y luego veremos el resto de influencia babilónica en las diferentes áreas. Recordemos que Babilonia en hebreo, Babel en hebreo significa confusión y en acadio significa la puerta de los dioses. Hoy hay todo un sistema babilónico que nos aparta de la enseñanza, de la instrucción verdadera, del diseño verdadero para la familia, del diseño verdadero de la instrucción del Padre. Babilonia es un sistema que ha estado operando desde mucho antes, desde el huerto del Adán, la enseñanza de la serpiente, y está anunciado que hasta en los tiempos finales hay eso. Pero hay una alternativa y la Torá nos muestra una guía, un camino que debemos tener nosotros con Abraham, el padre de la Emuná, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Quien está en Yeshua, pues es descendencia de Abraham, así lo dice el libro de Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿cuál fue la posición de nuestro Abacados respecto al sistema babilónico que existía en ese tiempo? Le fue dada la orden a Abraham, Lech Lechá, sal para ti, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a una tierra. Es decir, el Padre nos está ordenando salir de un diseño idolátrico como era el diseño babilónico en ese tiempo, con la adoración a Tamuz, con la adoración a la reina del cielo, a Semiramis, que luego fue tomando diversas formas como Afrodita, como Ishtar, como Diana y finalmente llega a la reina del cielo. Babilonia está muy de la mano con la reina del cielo, pero ese tema estudiaremos en uno de los siguientes días. ¿Cuál es la postura del Padre? ¿Qué es lo que quiere respecto a su pueblo? Hoy hay una instrucción. Igual, se creó un sistema antidiseño. La instrucción del Padre en el libro de Bereshit se le ordenó a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, de una zona que estaba bajo influencia idolátrica. ¿Para qué? Para una genética, para establecer un pueblo que no tenga multitud de ídolos, sino que solamente adore al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Un diseño que va perdurando a través de la historia, pero también un antidiseño que quiere dañar lo establecido por nuestro Abacados. Por favor, si me acompañan al libro de Revelaciones, y vamos a ver en el capítulo 17. Pueden ver ustedes Revelaciones o Apocalipsis capítulo 17, van a ver la sentencia contra la ramera. En el 18 nos dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído,
ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y el Altísimo se ha acordado de sus maldades. Miren, entonces, está repitiendo lo mismo que está en Jeremías 50, en Isaías 13, la sentencia contra Babilonia. Esa sentencia ya se ejecutó contra Babilonia, como hubo también contra Siria, contra Persia, contra Grecia, contra Roma, incluso contra Judá, contra Efraín. Ya hubo un día del Señor. Ha habido días del Señor en diferentes manifestaciones, pero el día grande y temible del Señor todavía no ha venido. Y este es el día que está anunciándose aquí, la sentencia y lo que decreta el ángel, el Malaj, que ha caído Babilonia. ¿Por qué sigue proyectándose Babilonia? Porque es un sistema y se desconoce sus influencias, sus operaciones. Entonces nosotros podemos estar retornando a raíces hebreas, podemos estar retornando al Evangelio del Reino, pero con una enseñanza contaminada, con enseñanza mezclada con Babilonia. Babilonia siempre va a llevarle del diseño original. Babilonia le dijo a Yeshua: todos estos reinos y sus riquezas te daré si postrado me adorases. Tiende a dañar el verdadero evangelio del reino, aparta del diseño original, porque esa es así la manera como opera Babilonia. El día grande y temible del Señor, el que anuncia contra los enemigos de Israel, para redimir a su pueblo, a la nación santa, en donde están los nacidos dentro del territorio y fuera del territorio, pero que aman la Torá, que aman al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que han decidido ser parte del pueblo santo, del pueblo que guarda mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. En el año 70, como muchos dicen que ya vino el día del Señor, que ya no debemos estar esperando segunda venida, nada, eso fue contra Judea, contra Israel, el día de la redención que anuncian todos los profetas. Entonces ahí hay una lectura equivocada de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque se mezcló la filosofía con la emuná, se mezcló el pragmatismo, se mezcló la lógica con la emuná, y eso trajo consecuencias fatales. Entonces, ¿qué dice el racionalismo? ¿Qué dice el pragmatismo? Dijo, viene pronto, entonces no puede ser 2000 años. Y el apóstol Pedro dijo: no tengan eso por tardanza, sino que Él retarda su venida porque quiere que todos lleguen a la salvación. El día del Señor es un evento que se va a dar en donde todos los enemigos del diseño del Padre, Babilonia caerá, Babilonia será destruida. Y la instrucción, igual en la parasha Lech Lecha que estudiamos esta semana, que vamos a leer este momento, por favor, si me acompañan a Bereshit o Génesis 12, y vamos a leer. Y le dijo el Eterno a Abraham: vete de tu tierra, vete Lech Lecha, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna a la tierra que te señalaré, y haré de ti un pueblo grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sal de para bendecirte, engrandecerte, y todo el que te bendiga será bendito, y todo aquel que te maldijera será maldito. Pero tiene un requisito eso. Muchas veces cogemos: bendito el que me bendiga, maldito el que me maldijere, pero sigo en Babilonia. Eso se ejecuta cuando usted sale de casas idolátricas, sale de falsas paternidades y se empieza a alinearse al diseño que tiene establecido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sal de la casa de tu tierra, de tu parentela, sal de Babilonia. Y en Revelaciones 18 también nos está diciendo: salgan de Babilonia, pueblo mío. Y hoy es la instrucción, amada familia, que salga de Babilonia. Todos aquellos que nos están escuchando, que van a escuchar luego, que mirarán las enseñanzas en los siguientes días, en las
Pues la instrucción es salir de Babilonia, para no ser partícipes ni de sus plagas ni de sus pecados. Una instrucción clara, concisa, que nosotros debemos salir de Babilonia. Entonces yo debo saber qué es Babilonia. Y si la Escritura me dice sal, yo debo meditar y ver si estoy o no estoy dentro de ese sistema idolátrico, de ese sistema anti-Torá. Salir de Babilonia. Hoy esta generación tiene que levantarse igual como Abraham para que salga de Babilonia, para que salga de modelos equivocados y que se alinee a la verdad del Evangelio del Reino y ante todo empiece a escuchar la voz del Padre. Hay cualquier cantidad de enseñanza en todas las redes sociales, de todas las maneras, de todas las formas y aún dentro del retorno de raíces hebreas, hay muchas líneas, muchas tendencias y lo único que va a llevarnos a la verdad es la comunión, la intimidad y buscar la dirección del Abba Padre, ser guiados por su Ruach. Eso es lo determinante en este tiempo, porque muchos por no tener el Ruach de verdad, por no tener el Ruach del Padre, filosófica, platónica, tras el pragmatismo, el racionalismo, etcétera, etcétera, y sacarán conclusiones totalmente erradas fuera del contexto bíblico, porque para el emuná no funciona ninguna herramienta griega. No se puede reducir la emuná, lo que está escrita, la sabiduría del Padre, a un simple debate filológico o idiomático. Se quiere encerrar la revelación del Abacados, asuntos gramaticales, asuntos de lenguaje, pero la palabra del Padre trasciende el lenguaje, trasciende el hebreo, trasciende el español, el inglés, está encima. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora es la sensibilidad y la meditación. Que no me haga caso a mí, que usted simple mire y el texto de Revelaciones y diga, bueno, si dice sal de Babilonia, ¿por qué lo dice? ¿Será que estoy en Babilonia o no? Y hoy es la meditación y vamos a darles las herramientas cómo funciona. Pero antes de empezar, recuerde, el día Shabbat tuvimos la enseñanza a la generación Noah, que cree, que actúa, que es justa, pero luego de una generación Noah se empieza a establecerse Abraham, que es la que sale del diluvio, la que viene por llamado del Padre a establecer una genética santa, una nación. Con Abraham empieza un sistema diferente, empieza un desarrollo diferente de las promesas del Padre, post-diluvio. Así también en este tiempo se necesita una generación Abraham. Este COVID es una especie de aguas de diluvio sobre este tiempo, aunque ya no va a ser juzgada por aguas la tierra, sino por fuego. Pero necesita emerger una generación que ante todo salga de Babilonia. Y en el transcurso de esta semana vamos a ver la operación de Babilonia en diferentes áreas y vamos a estudiarlo la semana completa para que tengamos el panorama completo de Babilonia. Y bueno, no sé, tal vez estudiemos otra semana más porque es un tema bastante amplio de la operación babilónica. Entonces, enlazando la parashá Noach, en donde nace Babilonia, con la parashá Lech Lechá, en donde Abraham sale de Babilonia. Y de hecho, la tradición dice que Abraham fue quien eliminó a Nimrod, el creador de Babilonia. Esa generación se necesita. Vamos a Bereshit, por favor. Bereshit en el capítulo 11. Y era toda la tierra de una sola lengua y de iguales palabras. Ocurrió cuando venían desde el oriente que hallaron un profundo valle en la tierra de Sinar. Sinar es el valle donde está un valle mesopotámico donde se sentó Babilonia. Y allí se sentaron y dijeron entre ellos, hagamos fuego. Usaron los ladrillos como piedra y betún como argamasa y dijeron, edifiquémonos de una ciudad y una torre cuya cúpula llegue al cielo y nos haga famosos para que no seamos dispersos sobre la faz de la tierra. El Eterno bajó a ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos del hombre y dijo el Eterno, he aquí,
un pueblo y una lengua para todos ellos. Esto ya lo han empezado a hacer. ¿Acaso nada les impedirá hacer cualquier cosa que proyecten? Vamos, bajemos y confundamos su lengua para que no puedan entenderse más entre sí, de tal modo que el Eterno los dispersó allí sobre la faz de la tierra y ellos cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llama Babel, confusión de lenguas en la tierra, y de ahí los dispersó a todos los rumbos. Aquí vamos a ver algunas cosas. Es lo que vimos en el libro de Bereshit, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 18. Vamos a revisarlo nuevamente para traerle a memoria. Ahí nos dice acerca de Babilonia. Después de versículo 1, 18:1, del cielo con gran poder y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Capítulo 17 de Revelaciones, versículo 18. Dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Miren, a Babilonia se le representa como una ciudad. ¿Quién empezó a construir ciudades? Aquí vemos que en el Bereshit 12, ellos empiezan a construir una ciudad. 11:4, Bereshit 11:4, y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúpula llegue al cielo. Entonces ahí vemos el diseño de ciudades, que es un principio babilónico, que no es un principio que está en la Torá del Padre. Recordemos quién fue el primero que empezó a edificar ciudades: Caín. Fue y edificó ciudades. El diseño de ciudades, como conocemos actualmente y en la antigüedad, es un diseño cainita. Por eso hay juicio y será destruida la gran ciudad de Babilonia, que en el mundo espiritual, ¿verdad?, está sentada sobre muchas ciudades, sobre aguas, sobre pueblos, naciones y lenguas. Es una estructura que tiene estas características que vamos a revisar aquí. Entonces, primero, Babel, confusión. En el versículo 6 dice: todos tienen un solo pueblo y una sola lengua. Esto habla del ecumenismo actual: una sola moneda, una sola economía, una sola religión, un solo sistema político, un solo sistema de comercio. Ecumenismo, una sola lengua. Todo el sistema ecuménico de este tiempo, globalización, leyes universales, fronteras abiertas, etcétera, etcétera, corresponde a un diseño babilónico que no va de acuerdo al diseño de nuestro Abacados. Mantiene Babilonia como fundamento: una ciudad y una torre que llegue al cielo, para no ser dispersos sobre la faz de la tierra. En el capítulo 9 de Bereshit, cuando sale Noag y su familia del arca, el Padre les dice, les bendice, ¿verdad? Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Dispérsense sobre la tierra. La orden del Abacados es dispersarse sobre la tierra. Pero Babilonia dice: no, vamos a edificar una ciudad cuya cúpula llegue al cielo para no ser dispersos sobre la tierra. Babilonia es todo sistema que va en contra, que contradice, desdice, niega, adultera la palabra de nuestro Padre Celestial. Por eso yo debo entender que Babilonia no es solamente algo que ya pasó, un cuento, que no puedo decir que no existe el mundo espiritual, porque sí existe, hay influencia. ¿Cómo es que todas las naciones bebieron del vino del furor de la fornicación, de la madre de las rameras y todas las abominaciones de la tierra? Recordemos que nosotros operamos bajo una dinámica espiritual, que podemos operar bajo el Ruach del Padre o bajo otro tipo de Ruach contrario al Padre. Babilonia es una entidad espiritual
que opera en muchas áreas, y el desconocimiento de esto ha traído consecuencias muy graves para nosotros, y nosotros mismos podemos entrar dentro de ese sistema falso que también implica enseñanza adulterada, equivocada, que niega las verdades bíblicas, que va en contra de la profecía. Edifiquémonos una ciudad que llegue al cielo para no ser dispersos en contra de la voluntad del Padre. Segundo punto, ya vimos, ecumenismo. ¿Verdad? Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, no importa quién adore, etcétera, etcétera. Ese ecumenismo lo practica la masonería, ¿verdad? Porque en la masonería ahí se reúnen políticos corruptos de izquierda, de derecha, narcotraficantes, generales, policías, gobernantes, etcétera, etcétera, en un mismo sitio. Cualquier Dios es válido. Todo un sistema político babilónico que ha estado sangrando las economías, que ha estado sangrando espiritualmente a la humanidad y especialmente a los hijos del Todopoderoso. Nosotros debemos conocer cómo opera todo sistema que niega la palabra del Padre, es babilónico, venga de donde venga, de diversas áreas, y por eso vamos a estudiar en todas las áreas, en la parte política, en la economía, en la religión, en la familia, etcétera, etcétera, todas las influencias que tiene Babilonia. Y si está, por eso la orden es: salgan de Babilonia. Hoy vamos a ver principios, el origen de Babilonia, para que entendamos cómo opera y podamos identificar y determinemos si estamos en un sistema babilónico o no. Porque la instrucción es: salgan de Babilonia, pueblo mío, ¿verdad? Entonces, yo debo salir de Babilonia, pero primeramente yo debo saber qué es Babilonia, cómo opera, porque si no, ¿cómo puedo salir? Algo que va en contra de la Torá, téngalo por seguro que eso es Babilonia. Niega la Torá, eso es Babilonia. Que dice que esto no vale, que ya no existe, que ya no está vigente, eso es Babilonia. Que no importa cómo obtenga las cosas, Babilonia. Que no importa que peque, etcétera, etcétera, que le ama, que puede seguir pecando, Babilonia. ¿Qué otra cosa tiene Babilonia? Llegaremos al cielo con la torre. Los sistemas religiosos, que hacen un montón de ritos, que hacen programas, que hacen declaración de fe, que crean estatutos, reglamentos, pirámide babilónico para alcanzar el cielo, sin santidad, porque a Babilonia aquí no le interesa que la gente cambie de vida. Le interesa que trate de llegar por medios suyos al cielo y nunca va a llegar por ese medio. Nunca va a llegar a tener la aprobación, la bendición del abacados celestial. Babilonia opera de esa manera muy fuerte para distraerle, alejarle de una manera muy sutil. Aquí algo bueno, ¿verdad? Vamos a estar dispersos, unámonos. Y el Padre dice: no, sobre toda la faz de la tierra, salgan de Babilonia, pueblo mío. Vamos a ver otra operación. Recuerden, vimos el ecumenismo, vimos el apartarse de los mandatos del Padre, el hacer sistemas para alcanzar cosas sin tomar en cuenta la Torá. ¿Qué otra cosa dice Babilonia? Edificadores de ciudades, diseño cainita, que no es diseño del Padre. Los hijos de Dios no edificamos ciudades, edificamos y avanzamos y establecemos el reino del Todopoderoso en la tierra. En el versículo 3, hagamos ladrillos cociéndolos al fuego. Usaron los ladrillos como piedra y betún como argamasa. Cambia las cosas del Padre por cosas de manufactura humana. La piedra era diseño original del Padre. Ellos empezaron a utilizar ladrillos, es decir, esfuerzos humanos. Ya no se mueve por revelación, sino por conocimiento, por lógica, por pragmatismo, por filosofía, por ciencia, por conocimiento humano, y ya no por revelación. En Babilonia, el conocimiento humano, la sabiduría humana, que es animal diabólica, que crea contiendas, que ha desarrollado guerras, hay una tecnología tan alta, lógica, guerra química, etcétera, etcétera, alto conocimiento, pero cero moral. Porque Babilonia no se preocupa de las personas, se preocupa de apilar ladrillos, y el más fuerte sube arriba y oprime a los demás de abajo. A Babilonia no le interesa la transformación del hombre. A Babilonia no le interesa la comunión con el hombre. A Babilonia no le interesa. A Babilonia le interesa su diseño. No esparcirse sobre la tierra,
Disminuir la humanidad, que hay muchos hombres, disminuyámoslo. Le interesa que todos piensen igual, el que piensa diferente se fregó. Es determinante que nosotros sepamos cómo opera y que usted identifique sistemas religiosos, sistemas económicos, sistemas políticos que son babilónicos. Aún dentro de raíces hebreas hay sistemas babilónicos, que esperamos que usted tenga herramientas bíblicas, que a través de la enseñanza usted pueda discernir si está en un sistema babilónico o no. ¿Qué otro punto tiene Babilonia? Vamos a ver en el libro de Bereshit, en el capítulo 10, y vamos a ver algo interesante en el versículo 8, Bereshit 10:8. Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a ser famoso en la tierra. Fue gran cazador ante el Eterno y solía decirse como Nimrod, cazador poderoso ante el Eterno. Y fue el comienzo de su reino. Los reinos humanos, miren, los gobernantes humanos, la democracia, sistemas babilónicos. Porque toda la democracia es fomentada, respaldada por los ejércitos que se someten a Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos, todos sabemos que nació con principios masónicos, es una nación masona. Ahí nos viene un evangelio masónico, y eso es verdad, no por ofender a los hermanos, porque esto no se trata contra los hermanos, pero el evangelio que vino a Latinoamérica, de Estados Unidos, fue un evangelio masónico, porque fue una nación masónica con fundamentos masónicos y se mueve bajo masonería. Estados Unidos es uno de los centros más importantes de la masonería en el mundo, que controla hoy económica y militarmente y determina todas las cosas. ¿De dónde vino el consumo de drogas? ¿De dónde nacieron las pandillas? ¿De dónde se exporta toda la inmoralidad, la inmundicia, lo que los jóvenes ven, bailes, drogas, alcohol, etcétera, etcétera? A través de las películas de Hollywood. Y nosotros estamos destellados, sueño americano. ¿Qué sueño americano? Es un sueño masón de sojuzgamiento al mundo. Y nosotros apoyamos muchas veces esos sistemas masónicos. Debemos ser sabios y prudentes y entender los principios que me dice la Escritura. Piensa diferente, lo matan, lo asesinan, ¿verdad? Un presidente que quiere hacer otras cosas, le hacen toda la vida imposible para eliminarlo. Y a ellos no les interesa sea de izquierda o de derecha, lo importante es que sirva a sus intereses y que les dé plata, que se sometan a su voluntad. Ese es el tema de Babilonia. No le interesa comunión con Dios porque ellos construyen sus ciudades para tratar de llegar al cielo. Reinos humanos. Gobernantes humanos. Entonces, vamos a el versículo 9. Fue un gran cazador contra el Eterno. Nimrod significa rebelde. Era un gibor, un tirano, y estaba en contra del Padre. Eso es la base del sistema babilónico, la rebeldía, la tiranía. Rebeldía ante el Altísimo no representar, no guardar mandamientos, preceptos, estatutos y decretos del Padre. Desfiles del orgullo gay, leyes de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. La familia. Reinos humanos como la OMS, como la UNICEF, la UNESCO, la OEA, que implantan una norma en contra del Padre y todas las naciones tienen que aceptarlo. Si no es por las buenas, entonces viene el ejército y la policía. Babilonia. Babilonia es así como Nimrod, cazadores de seres humanos. Nimrod opera en cuando usted habla de Shabbat, cuando usted habla de guardar alimentos, entonces Nimrod viene y le cierra todas las puertas, le dice que es judaizante, le empieza a atacarle, etcétera, etcétera. Si es posible, si podría, le mataría. Porque Nimrod es cazador, derramador de sangre y se va en contra de todo aquello que represente al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Babilonia opera de estas maneras: reinos humanos, opresión humana en tiranía, rebeldía ante el Todopoderoso.
ecumenismo, utiliza antidiseños, herramientas que no provienen del Padre y ante todo desobediencia a la Torá del Padre. Entonces usted puede ver sistemas políticos, sistemas jurídicos, sistemas educativos, sistemas religiosos, cultura, si es Babilonia o no es Babilonia. Y hoy igual que en Bereshit 12, que se le dijo a Abraham, Leg leja, sal para ti. ¿Por qué sal para ti? Porque el Padre le estaba diciendo, hay algo dentro de ti que te puede mantener atado ahí. Entonces, si está en mi corazón, lo primero que debemos hacer nosotros es renunciar, porque a través del conocimiento, a través de la educación, de la formación que hemos tenido, a través de eso se ha infiltrado Babilonia y por eso no opera el Evangelio del Reino. Debemos identificar, y esta semana va a ser de estudio de las varias áreas en las que opera Babilonia para que podamos nosotros ver pero Babilonia ya, pero el libro de Revelaciones dice todo lo contrario. Salgan de Babilonia, pueblo mío. Revelaciones 18:4 dice, oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Miren, no está diciendo a impíos, no está diciendo a gente no creyente, está diciendo al pueblo del Altísimo. Y hoy esta palabra es para que el pueblo que está regresando a raíces hebreas, que está en el proceso de restauración, de regreso a la senda antigua, que no va a ser un camino fácil, que va a ser un camino que hay que pelear, que hay que estar atentos, que hay que estar sabios, que hay que estar prudentes, porque hay en todo tiempo, hay síntomas, multitud de cosas que van en contra de la palabra del Abacados, que van en contra de aquellos que se alinean a la palabra del Abacados. Pero dice, salgan de Babilonia para que no sean partícipes ni de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Babilonia se preocupa de hacer ladrillos antes que de orar. Babilonia se preocupa de levantar paredes para llegar al cielo antes que interceder. Babilonia representa a aquellos que dejan las cosas del Padre como de segunda, que no le dan la importancia. Saben que es el tiempo de orar, de interceder, pero justamente ese tiempo hacen otras cosas. Saben que es el tiempo de estudio de la palabra, pero justamente ese tiempo hacen otras cosas. Ahí está Babilonia. Babilonia es tan sutil. Por eso yo debo ver qué tan de Babilonia hay dentro de mí, cómo estoy actuando yo, cuál es mi actitud respecto a las cosas del Padre. Hay muchos que pueden estar en Babilonia sin saberlos. Por eso es necesario conocer la operación de Babilonia. Vamos, hagámonos un nombre. Quieren ser famosos, quieren ser reconocidos. Porque si el pariente tiene algo, ¿yo por qué me voy a quedar atrás? Yo también quiero tener un nombre, Babilonia. No seamos esparcidos sobre la tierra. Dejan a un lado las cosas del Padre. Se van en contra de la Torá del Padre, no cumplen las asignaciones que les ha dado el Padre. Todo eso es Babilonia, amada familia. Por eso la instrucción es, salgan de Babilonia, pueblo mío. Y lamentablemente nosotros vemos como muchos todavía están bajo influencia babilónica y piensan que están bien. Y después, ¿pero por qué me pasa esto? Es que está en Babilonia. Esperamos que en esta semana usted tenga herramientas para que pueda usted ser libre de la influencia babilónica. Y ante todo, amada familia, que no me crea a mí, que no crea mi voz, sino que crea lo que yo le estoy diciendo. En Génesis Bereshit 12, el Altísimo le dio una instrucción a Abraham. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. No le dice a una ciudad que te mostraré, a una tierra que te mostraré. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy por hoy con nosotros? ¿Qué es la instrucción para este tiempo? Desde el año 90 aproximadamente que se escribió el libro de Revelaciones, es salid de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus plagas y de sus castigos. Entonces, si usted permanece en Babilonia, usted es cómplice. Por eso es necesario, y os ruego, revisen su conducta, revisen su sistema de creencias, sus pensamientos, sus actitudes y determine a través de las herramientas que le vamos a dar en esta semana si es que está efectivamente un sistema babilónico de educación, político, de cultura, religioso,
si es que hay Babilonia en su mente, si es que hay Babilonia en su conocimiento, en sus acciones, porque es necesario que nos levantemos como Abraham, porque es necesario dejar la casa de sus padres, paternidades por enseñanza, porque muchos todavía tienen lazos por enseñanza con sistemas idolátricos, con sistemas falsos de enseñanza, con sistemas babilónicos. Todavía hay un lazo almático, por eso dicen salgan, corten todo nexo babilónico. La parashá de esta semana es muy hermosa, muy importante, y esto estaremos estudiando a mayor profundidad también Shabbat, que estaremos estudiando salir de Babilonia hoy, porque eso es determinante para nosotros. Hoy queremos dejarles con esta reflexión, amada familia: salgan de Babilonia para que no sean partícipes de sus plagas ni de sus pecados. Hemos visto los fundamentos bíblicos de la operación babilónica: construcción de ciudades, modelos opuestos, contrarios a la Torá del Padre, sistemas que niegan la instrucción, que se van en contra de la palabra del Padre, ecumenismo, forma de pensamiento horizontal, todos deben pensar lo mismo, si no son enemigos, son blancos de ataque, rebeldía, tiranía. Todos estos principios que vimos hoy, y al igual que con la Escritura, en Bereshit 2 el Padre bajó, descendió y los confundió, así también Él descenderá, bajará y confundirá todo el sistema babilónico actual. Nos conviene salir de esos sistemas babilónicos, que se levante una generación Abraham y que sepa reconocer que tiene que dejar ciertos hábitos, ciertas costumbres, porque si no, seguirá usted yéndose para atrás, como el cangrejo, si es que no rompemos sistemas babilónicos en toda área. Y Babilonia, para yo poder salir físicamente, primeramente tiene que salir mi mente, tienen que salir mis hábitos, mi lenguaje, mi forma de pensar, de actuar, tiene que romperse primeramente eso. Amada familia, los amamos, los bendecimos, y para que sepamos que Babilonia sí va a ser juzgada, hay una Babilonia espiritual que se ha llegado a través de varias áreas de la política, de la economía, del gobierno, de la educación, de la religión, de modelos familiares, que se ha regado por las naciones de la tierra, y hoy están queriendo construir un modelo babilónico para llegar al cielo. Salgamos de Babilonia, no seamos partícipes. Amada familia, que la paz del Padre esté con ustedes, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los cubra con su manto de favor, de bondad, de misericordia, y les invitamos todos los días, excepto miércoles, a estudiar a las 4 de la tarde las diferentes operaciones de Babilonia. Hoy quisimos darles el fundamento bíblico, aprovechando la coyuntura de las dos porciones, Parashat Noach, que marca el inicio de Babilonia, y Parashat Lech Lecha, que se le ordena a Abraham que salga de Babilonia, y conectando con los finales relatados en el libro de Revelaciones, Babilonia en juicio y ejecutado, ha caído Babilonia, caerá todo esto. Nosotros debemos estar fuera. Los amamos, los bendecimos, que el Padre nos dé sabiduría, que nos dé alas de águila para salir rápidamente de ese sistema babilónico de Dios. Da importancia a las cosas de Dios. Babilonia, justo cuando tiene que hacer lo de Dios, hace otra cosa. Shalom, los amamos, los bendecimos. Un fuerte abrazo, amada familia, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en España. Los amamos, los bendecimos, que la paz del Padre esté con ustedes. Aquí también a nuestra amada familia de Ecuador, a mis amados padres, que la paz de sus vidas. Shalom, shalom.